Bueno, Ibero se los contaba temprano, justamente cuando hablábamos de los contenidos que íbamos a tener esta mañana en Arriba Gente, sobre la presencia de representantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del INED, a propósito de las evaluaciones que se han realizado y que se han hecho. Lo decíamos temprano, desinterés, por un lado, falta de comprensión o también inasistencias, por otro. Son algunas de las principales causas de repetición del trabajo que ha realizado justamente el INED. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, se lo vamos a preguntar justamente a los representantes del INED que nos acompañan esta mañana, Alex Mazzei y Mariano Palamidesi. Un gusto tenerlos esta mañana por acá. Un gusto nuestro. Bueno, ¿estos son los principales ítems del trabajo, justamente? Bueno, en realidad varios trabajos ha hecho el instituto. En primer lugar, yo siempre lo digo, vamos a contar qué es el instituto. Bien, está bien. No sabe. Hay que seguir presentándolo en sociedad, está bien. Todavía es muy joven y todavía no se sabe. El instituto es un instituto que tiene como cometido evaluar la calidad del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la culminación de la educación media superior. De manera que ese es nuestro trabajo. Tenemos obligación de hacer un informe cada 2 años del estado de la educación en Uruguay y además otras evaluaciones, ¿verdad? En este momento estamos realizando también, empezamos el proceso de evaluación nacional de logros educativos que se acaba de aplicar en tercero y sexto de primaria y el año que viene será para secundaria. Y ahora lo que hicimos fue publicar algunos trabajos que de algún modo también alimentaron el informe sobre el estado de la educación en Uruguay que presentamos este año. Por eso vemos que las fechas corresponden al año pasado. De manera que sobre estos trabajos haremos otros. Aquí estamos presentando una encuesta de opinión, un estudio sobre opinión pública que se hizo y una encuesta a docentes que la intención es que se vayan repitiendo en el tiempo. Y bueno, y claro, de ahí salen muchas conclusiones interesantes. Seguramente la repetición es un tema crucial en el país y es un tema crucial del sistema educativo nuestro concretamente. Muchos países lo han superado. Claro. Y que bueno, nos importa mucho. Y de discusión, de hecho, como herramienta, si es válida o no, o útil o no. Y el tema también de hasta qué punto cuando se habla de no repetición se asocia con, bueno, entonces que todos pasan. Y no es eso, todos aprenden durante el año y no tienen que pasar de nuevo. De manera que ese es un tema muy importante y sobre todo por las consecuencias que tiene en la trayectoria del estudiante. Sí, en cuanto al tema repetición, uno de los puntos que veo en el extracto del trabajo, por ejemplo, Mariano, es que 1 de cada 3 jóvenes consultados que repitieron más de una vez primaria, bueno, definitivamente no ingresaron justamente a la educación media. Ya hay una pérdida, una fuga muy importante, ¿no? Sí, es un fenómeno que se va produciendo a lo largo de la trayectoria de los chiquilines, empezando con la educación primaria, digamos. Lo que está aprobado con estudios anteriores que hemos publicado hace un par de años, que es que un alumno que repite una vez, sus posibilidades de terminar la educación media son del 6%. Muy bajo. Entonces, el problema ahí es de la repetición. Si bien está pensado como un mecanismo de compensación de aprendizajes, en realidad es una compensación que llega tarde y que termina penalizando al alumno. Es decir, tiene que volver a hacer lo mismo que ya hizo y lo mismo con lo cual ya fracasó. Claro. O con lo mismo con lo cual la escuela no pudo ayudarlo suficientemente. Entonces, realmente nosotros venimos insistiendo bastante sobre este punto, porque la verdad que cuando aparece un fenómeno, digamos, de repetición, la estadística muestra que las posibilidades de avanzar con éxito el resto del trayecto educativo son realmente muy bajas. Y además hay que decirlo, la repetición es mucho más alta en los sectores de menores ingresos que en los sectores de más altos ingresos. O sea que también la repetición es un mecanismo que está penalizando a los estudiantes que llegan o los niños que llegan con más dificultades al sistema educativo. Y ese es el mecanismo que me parece que hay que tratar de desactivar. Es decir, si son niños que necesitan más ayuda, la ayuda debe llegar de manera más temprana, más oportuna y de manera más eficaz. Es decir, apenas empieza a haber problemas hay que intervenir.
No es que hay que esperar un año para volver a hacer todo de vuelta, ¿no? Parece ese juego de la oca que hay que volver al principio. En realidad hay que intervenir antes, hay que intervenir mejor y hay que intervenir de manera más oportuna y más eficaz. Ayudarlo cuando empiezan los problemas y no cuando ya hemos comprobado que efectivamente no pudo con el desafío. Claro. Y desde el sistema educativo y desde la familia. Porque muchas veces también existe aquella convicción de que, bueno, no tiene la madurez suficiente, que quede un año más, no importa. No, claro. Pero las estadísticas nos muestran que sí importa en la carga de la mochila del fracaso en el niño, en el chiquilín. De manera que todos tienen que apoyar esta... Claro, lo que pasa es que, puesto en estos términos, de pronto es como revictimizarlo. Volver a pasar por una experiencia a ese chico que ha sido traumática y frustrante porque no ha podido, multifactorialmente obviamente hablando, pero no ha podido superar lo que se le ha planteado como desafío para el año, volver a someterlo a eso ya sin siquiera con su grupo o generación. Sin su generación y además llevando sobre sus espaldas ya una primera experiencia de fracaso que de algún modo se la asignamos al individuo, pero en realidad es un fracaso también del sistema, digamos, porque no es que el niño repite, nosotros lo hacemos repetir porque no hemos sabido hacer otra cosa antes, en realidad. Allí es determinante el ojo docente, es decir, para ver ese alumno con dificultades y lanzar las alertas necesarias para apalancarlo. Que nosotros creemos que no hay que poner solo la carga del docente, es un problema, podríamos decirle, sistémico, es decir, hay que ayudar a los docentes con programas de apoyo, con materiales, con formación, acompañamiento, porque si no, parece que tuviéramos la decisión de tener que decir si el culpable es el niño y la familia, el culpable es el docente. Y esto hay que mirarlo como una trama compleja que hay que cambiar de funcionamiento. Es decir, la idea de que la repetición garantiza calidad es falsa, porque en realidad lo único que garantiza es una experiencia de ir, llevando a los alumnos a reforzar a veces estereotipos que los alumnos al mismo tiempo incorporan. Es decir, un alumno que se lo ha hecho repetir es un chiquilín que ya empieza a pensar que la escuela no es para él. Y en realidad esto es falso. La escuela puede ser para él si de algún modo el sistema de ayudas, el apoyo, los dispositivos, los materiales y todo se disponen en tiempo y forma. Además hay que mirarlo también desde la perspectiva del lenguaje. El concepto de repetidor es un ser, no un estar. Es repetidor fulano, ¿verdad? Y eso también es muy fuerte en la vida de un alumno. Yo recuerdo cuando era orientadora pedagógica en un liceo, lo que hacía era reunir a todos los chicos que habían repetido alguna vez antes de empezar el año para hacerlos reflexionar sobre por qué habían repetido. Porque además el tema de la repetición y repetidor también tiene una condena social. ¿Qué le pasó a tu nene? Repitió, repetidor. Es un estigma que carga. Es un estigma. De manera que... Y desde muy pequeño. Y desde muy pequeños. Entonces, el hecho de ayudarlos a reflexionar por qué perdieron el año anterior, que de repente fue porque estuvieron enfermos o porque se mudaron de barrio, vaya a saber por qué. Pero el concepto de repetidor, y no estar repitiendo, sino un ser y no un estar, es una marca muy fuerte también. Mucha terminología, mucho lenguaje hay que cambiar también en el sistema educativo. Porque el lenguaje marca mucho también a los sujetos. Claramente. ¿Y esas cargas para el repetidor son las mismas en primaria que secundaria o son situaciones bien diferenciadas? Yo no sé. Es una historia escolar, digamos. Es una historia escolar que el individuo va construyendo, de algún modo, una relación con la escuela primaria y después con el centro de secundaria o de UTU, donde esté. En realidad, si bien puede cambiar, es muy probable, y la estadística lo muestra, es que quien fracasa en secundaria, ya arrastra una historia de dificultades en primaria. Si bien otro de los problemas que presenta el sistema educativo es que el escalón y la diferencia entre lo que se hace en primaria y lo que se espera en primaria y lo que se espera en el ciclo básico de educación media es muy distinto. Y esto es un escalón y una diferencia que debería ser un poco más leve, más suave, y no tanto
la sensación de que cuando termina primaria y entra a media, lo que muchos estudiantes se enfrentan es como un plano inclinado donde uno empieza a correr y no puede hacer pie, no puede avanzar, digamos, como está siempre en el mismo lugar porque realmente se hace muy difícil el desafío. Sí. Y eso es algo que se puede modificar. Claro. ¿Se sigue repitiendo por faltas? Es decir, sí, claro. Porque a veces sucede de que hay chicos que tienen inasistencia o, mejor dicho, que tienen una muy buena capacidad para desarrollar en el aula, pero tienen problemas de inasistencia por diversos motivos. En el caso de secundaria hay un artículo por el cual la sala de profesores puede votar que puede pasar igual si tiene buena nota, pese a las inasistencias. En general yo te diría que como en primaria es inapelable. Docente, en primaria creo que hay más flexibilidad. Pero en el caso de secundaria es riguroso y lo tiene que aprobar la sala de profesores. Y no siempre se aprueba. Claro. Porque hay como una... hay que cambiar cultura, hay que cambiar concepciones. Y además también tiene un correlato económico muy fuerte. Fíjate que si hablamos de que un 30% de los chiquilines de secundaria repiten, estamos hablando de que la tercera parte del presupuesto, ¿verdad?, se gasta de más. Porque podría invertirse esos mismos recursos en otras funciones que fueran más sanas para el sistema, para el país, para el niño. Claro. Veía que, o mejor dicho, cuando hablábamos o presentábamos justamente el tema, el desinterés, de acuerdo a las respuestas que daban los chiquilines, eso en secundaria, ¿no? Sobre todo, era importante, ¿no? Sí, yo lo que diría es lo siguiente, ese estudio, a veces uno puede, es una diferencia de lenguaje, pero no es que el desinterés sea la causa de la repetición. Ajá. En realidad lo que pasa es que los estudiantes declaran que la causa de la repetición para ellos es que ellos en realidad no tenían interés en estudiar lo que la escuela les ofrecía. En realidad eso ya es una construcción previa. Claro. El interés o el desinterés no es un dato escrito en piedra. Digamos, el desinterés o el interés se construye y la motivación se construye a lo largo de la relación con la institución educativa. Por lo tanto, no es que los adolescentes o los chiquilines no tienen motivación o no tienen interés. Yo diría, dado esta propuesta educativa, hay muchos que no dialogan con esta. Ahora, la propuesta educativa no debería ser una constante o un mensaje escrito en piedra. El tiempo cambia, la propuesta educativa también debería cambiar para adaptarse a estos chiquilines, a estos jóvenes, a estos adolescentes que tenemos. ¿Por qué no van a cambiar? Es decir, los adolescentes viven en la sociedad de hoy, que es mucho más compleja que la de antes, con una mayor diversidad de canales de comunicación, de información, un montón de centros de interés muy diversos, y a veces puede que encuentren que lo que la institución educativa le ofrece no dialoga con lo que los moviliza desde el punto de vista afectivo. Y hay algo que la neurociencia y toda la investigación de los últimos décadas en educación muestra, es que el principal vehículo para movilizar el aprendizaje es la afectividad. Si no hay motivación, si no hay interés, si no hay deseo, si no hay entusiasmo, nadie aprende nada. Y ahí hay un rol determinante de la casa, de la familia. Claro. La familia y de cómo se construyen los vínculos, también en las instituciones educativas. Sí, yo creo que el tema de la casa es un tema que no debería funcionar como una excusa para el sistema educativo. Digo, el sistema educativo, como el sistema de salud o como cualquier otro sistema social, tiene que trabajar con lo que, digo, también le llega. Es decir, no se puede descansar sobre eso, sobre la importancia de la casa. No solo no se puede descansar, sino tampoco se puede usar como una excusa o como una precondición que debería suceder antes de mi tarea. Vienen así, estos son los padres, estas son las familias, y el sistema educativo tiene que generar adaptaciones para lidiar y para poder trabajar con estos adolescentes, con estos jóvenes, con estos niños. ¿Somos inquietos? Bueno, ok, la propuesta pedagógica debe adaptarse a niños más inquietos, porque somos adultos más inquietos. Antes una persona que llegaba a los 60 años ya se quedaba en su casa a tomar mate y no se movía. Y hoy va al cine, hace actividades culturales, se comunica por internet. Antes a los 60 años no pasaba eso. Bueno, a los niños les pasa lo mismo. Entonces, es cierto que la escuela tiene que incorporar una flexibilidad y modificar para poder trabajar productivamente con estos niños, con estos adolescentes, que tienen una energía increíble. El gran problema es que nuestra propuesta pedagógica no está consiguiendo captar y movilizar esa energía.
Nosotros vivimos en una época donde también había una gran disciplina instalada en la sociedad. Cierto. De tal manera que te gustara o no te gustara la escuela, tenías que ir igual. Estuvieras contento o descontento, tenías que hacerlo igual. Claro, cuando yo iba al liceo, imagínate, íbamos 3 de cada 10. Hoy van 8 de cada 10, ¿no? La población es diferente. Nosotros íbamos al sistema educativo con un objetivo que era seguir estudios terciarios y no es eso lo que pasa hoy. Pero hacer grandes esfuerzos por revalorizar la educación, porque hablamos del sistema educativo, pero también tenemos que hablar de la sociedad. Hay mucha crítica, mucha demanda y hay poco afecto también, poco cariño con el sistema educativo desde lo social. Todo se le reclama al sistema educativo y poco se acompaña al sistema educativo. Y creo que el tema de la educación es un problema social. Cuando la producción estaba preparando la entrevista, nos ponían en situaciones de cuando tratamos temas educativos que nos llegan casos de liceales que tienen poco interés para estudiar, que de alguna manera son convencidos de que deben asistir curricularmente y asistir a clases, pero terminan dejando desmotivados porque el profesor no va, o por ejemplo porque deben madrugar, y cuando llegan se enteran de que no tienen clases. Estas situaciones también, nos decían según, se repiten también en facultad. Estos son temas que a veces hacen mella en esa gota que todos los días pega contra el sistema. Porque es un contrato. Porque es un contrato. Antes, como decía bien Alex, la educación se basaba más bien en una imposición. Claro. Y cada vez más las relaciones sociales no son impositivas, son contractuales. Es decir, yo pongo algo, vos también tenés que poner algo. ¿Sí? Entonces, si un niño va a la escuela esperando aprender, el docente debe poder enseñarles y dar una oportunidad rica. Claro. Si el docente no va o faltó por algo, y no es por poner la culpa ahí, porque no se trata, digo, esto es una de las cosas que puede suceder, el niño ya retira confianza, retira entusiasmo. Entonces hay algo es como una danza, digamos, donde el aprendizaje y lo que el sistema tiene que ofrecer tienen que entrar en un diálogo productivo. Si uno empieza a echarle la culpa al otro, estamos en problemas. Claro. Porque la educación no es algo que uno va y consume, es una construcción conjunta. Yo necesito tener confianza en que el docente va a trabajar con mi hijo, por ejemplo. Mi hijo necesita tener confianza en su maestra y al mismo tiempo esta construcción necesita que todo el mundo vaya modificando y tratando de entender al otro. Esto no va a cambiar porque uno se ponga firme en su lugar y espere todo del otro. O sea, que la culpa o la responsabilidad sea del otro. Tiene que ser una construcción y un diálogo. Y ahí es donde me parece que hay que flexibilizar y abrir canales de diálogo y canales de cambio. Claro. A propósito, hace pocos días estuvo la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria por acá. Nos visita seguido, afortunadamente, porque nos gusta hablar de temas de educación. Y entre otras tantas cosas, nos contaba Irupé que habían elevado en realidad al CODICEN de la ANEP una propuesta para discutir, básicamente eso, sobre la oportunidad de iniciación de la etapa de primaria. Es decir, ya no la etapa inicial, sino de la escolarización de los chicos a nivel de primaria. Porque, por ejemplo, ponía el ejemplo de Finlandia, donde los chiquilines comienzan con 7 años, porque se entiende que lo pedagógico y la parte del juego en las primeras edades son determinantes, y la parte efectivamente de enseñanza, de comenzar con la enseñanza desde el lenguaje, ¿no? Desde diversos lugares, comienza en ese lugar. ¿Han hecho ustedes o hay algún trabajo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el tema de iniciación de las edades en cuanto a ese corrimiento que podría llegar a darse para que efectivamente la escolarización en primaria sea un poco más tardía? No, nosotros no hemos hecho todavía ningún estudio que involucre a inicial. Recién estamos empezando a estudiar, como decíamos, tercero y sexto, que es la evaluación que estamos haciendo ahora, que además lo interesante es que ahí sí
tiene varios componentes esta evaluación, porque no solamente evalúa matemática y lengua, sino que también se acerca a todo lo que son habilidades socioemocionales, ciudadanía, oportunidades de aprendizaje que tiene que ver con el maestro. En realidad utilizamos, sí, conocemos algunos de otros estudios que se han hecho, como un estudio que ha hecho Wins, un investigador que ha contratado primaria para estudiar, pero nosotros no tenemos. No sé, Mariano, vos si tenés algún... No, a ver, respecto del tema de la edad primaria, es una de las medidas posibles, entre muchas otras. El problema es cuál es el conjunto de medidas posibles. Y dentro de eso, yo diría que nosotros creemos que es muy importante entender también efectivamente qué es lo que se está haciendo, porque uno puede ponerle edad a los 6 estrictos, un poco antes. La pregunta es cuál es el trabajo pedagógico que se hace antes y cuál es el trabajo que se hace en primero, segundo, tercero, etcétera. Digamos, en realidad hay que mirar todo ese conjunto, porque el grado de maduración o no depende del tipo de exigencia que vaya a tener. Claro. Y entonces ahí nosotros tenemos que terminar de revisar y mostrar por medio también de investigación efectivamente qué es lo que se debería hacer y qué es lo que efectivamente se hace en inicial y en los primeros años de primaria. Claro. Es lo que nos queda investigar. ¿Cómo? Es lo que nos queda por investigar. A investigar. Nosotros hemos hecho un estudio, campo no muy grande, digamos, sobre prácticas de lectura y escritura en la educación primaria. Y uno de los problemas que pasa, efectivamente, es que, y esto es un asunto a discutir, pero posiblemente que haya un poco de